Y en la pantalla de Televicentro, amigos queridos, llega ya la emisión de la mañana del Comercio TV a este día 12 o 13. No, 13. 12. ¿13? A ver, déjenme verle 12. No se me adelante Casi. un día. Ah, es que es viernes 13. ¡Wow! Me acordé así de un déjà vu, un déjà vu. Bueno, esperemos que no, hay que pararle bola. Y vamos el 12. Exacto, no se preocupe del 13 aún. Vivamos el 12 en paz, todavía hay muchas horas Por favor, claro. Estamos tempranito, apenas 6:56 de la mañana. Déjenos vivir este día. Eso, por Dios, Álvarez, déjennos vivir. Bueno, muy buenos días, amigos televidentes, qué gusto estar con ustedes aquí en el Comercio TV. Hay mucho para contarles en esta hora política de información, así que provecho, muchos ya desayunan con nosotros en cualquier parte del Ecuador y el mundo entero, así que les enviamos el abrazo correspondiente. Vamos a iniciar con la información y les contamos que el IES registra más de 5,5 millones de dólares en pérdidas por medicinas caducadas. Así lo dio a conocer el presidente del Consejo Directivo, Jorge Guates, durante su comparecencia en el Grupo Parlamentario de Seguridad Social. Los pacientes con inmunodeficiencias primarias llevan 3 meses en el HCAM sin inmunoglobulina. Estamos muriendo poco a poco y no porque ha progresado nuestra enfermedad, sino porque estamos generando resistencia al fármaco. El tratamiento contra el cáncer, cuando se interrumpe, vuelve a foja cero, es decir, quedamos en nada. Estas son solo varias de las quejas que tienen los pacientes de los diferentes hospitales que administra el Seguro Social por falta de medicinas y atención frente a enfermedades que no pueden prescindir de sus tratamientos, porque eso les llevaría incluso a perder la vida. Por esta razón, el Grupo Parlamentario por el Derecho de los Trabajadores y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional solicitó la comparecencia de las autoridades para que se presente un informe y acciones realizadas para solucionar estos graves inconvenientes que sufren por largo tiempo los afiliados y que se han agudizado durante la pandemia. Fui en persona a una de las bodegas del IES. Hay bodegas clandestinas con miles de cajas apiladas de insumos y medicamentos caducados, mascarillas, guantes y alimentos para bebés prematuros caducados. El presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Guates, explicó que durante su gestión asumida desde hace pocos meses, ha buscado transparentar lo que ocurría dentro del Seguro Social. Y obviamente tomar medidas que han hecho de que se puedan derribar 4 grandes grupos delincuenciales que giraban en torno de la salud, más de 25 personas detenidas. Detalló además a través de un informe el tipo y cantidad de medicamentos caducados y los hospitales en donde se encuentra esta medicina. 3.804 medicamentos caducados a nivel de los 101 establecimientos de salud, que por un total de 5.574 millones de dólares, siendo el Hospital General de Portoviejo el que más tenía y el Hospital Básico Esmeraldas. Por su parte, las autoridades de salud informaron que los cambios que se están efectuando para arrasar con estas malas prácticas de operatividad son: nosotros podemos identificar cuando hay excedente de un medicamento o un dispositivo médico e inmediatamente estamos tomando ya acciones. No se ha hecho aún una constatación física completa, recién vamos por el 60% y se está solicitando pintar, adecuar y poner seguridad que no existían cámaras en las bodegas. Los pacientes y afiliados del IES esperan que se acabe la falta de medicina y se concluya favorablemente con el trabajo de fiscalización por las millonarias pérdidas que ha sufrido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Informó Sara Naranjo. Vamos a otros temas. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, indicó que las próximas semanas el Pleno tratará el juicio político contra la ministra Paula Romo. Entre otras cosas, también se refirió a las reformas de ley de la función legislativa y leyes anticorrupción. Veamos. El martes y jueves de la próxima semana son las fechas tentativas para que se ubique en el orden del día de pleno de la Asamblea Nacional el juicio político que pesa contra la ministra de Gobierno María Paula Romo. La próxima semana se procesará esto, hemos recibido el informe, será difundido en estos días y ya, pues como dice la ley, hay 7 días en los cuales se puede iniciar el trámite, así que la próxima semana se procesará. Para censurar a María Paula Romo de sus funciones se requiere de 91 votos del Pleno. Caso contrario, el proceso se archivará. La aprobación de las reformas a la Ley de Función Legislativa no incidirán en este caso. Por una lógica jurídica, los juicios políticos que se presentaron
en el pasado deberán ser tramitados con la ley anterior. Eso me parece que es un elemento básico de la normativa jurídica. Por otra parte, con respecto a la aprobación de las reformas de la Ley de Función Legislativa, en el periodo de esta asamblea se conformará el Comité de Ética para juzgar actuaciones de los asambleístas. Hay un plazo en la misma ley que establece, si no me equivoco, 60 días para crearlo. En esa línea son 5 representantes de 5 bancadas políticas que deben ser elegidos de manera individual. Entre una de las deudas que tiene la Asamblea Nacional está la aprobación de las leyes anticorrupción que forman parte de uno de los compromisos que se estableció con el Fondo Monetario Internacional para el desembolso de los préstamos. Nosotros hasta diciembre esperamos cumplir con un ciclo en la Asamblea para poderlas aprobar. El tiempo corre para que se concluyan ciertos trámites que se encuentran en manos del Legislativo. Informó Valeria Navarro. Vamos a un corte comercial y al retornar les contamos que el legislador Eliseo Azuero buscará someterse a un procedimiento abreviado para una reducción de la pena en el caso del Hospital de Pedernales. Ya regresamos con esta información. Seguimos con más información. El legislador Eliseo Azuero buscaría someterse a un procedimiento abreviado para una reducción de pena en el caso del Hospital de Pedernales. Así lo confirmó su defensa. Sin embargo, desde la Fiscalía se asegura que no han recibido ninguna petición. No quiero. El exasambleísta Eliseo Azuero buscaría jugarse una última carta frente al proceso penal que pesa sobre él en el caso Hospital de Pedernales, pues Fiscalía emitió un dictamen acusatorio como presunto autor del delito de delincuencia organizada. Ahora que su defensa dice que irán por otro recurso, el procedimiento abreviado. Sí, lo va a hacer. Entendería que lo va a hacer, esa es la fórmula y la petición que se ha realizado por parte de la defensa. Uno como estudioso del derecho puede entender que nadie haría una petición que no la va a tomar. El procedimiento abreviado es un beneficio procesal que le permite a la Fiscalía tener una sentencia condenatoria en corto tiempo, pero siempre y cuando se acepten los hechos. Y ha sido ya la decisión que debe someter, a la que debe someterse el mismo Eliseo Azuero, porque es la única persona que puede, ante la autoridad, aceptar someterse a este procedimiento y aceptar la pena sugerida por Fiscalía. De su lado, sobre este caso, la fiscal general del Estado se pronunció. La Fiscalía no ha tenido ninguna petición de someterse a este procedimiento. Y dice que vencieron los plazos, es decir, los abogados de Azuero deberán determinar si el pedido es extemporáneo o no. Concluyó ya la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio y que uno de los requisitos establecidos por nuestra legislación es que este procedimiento se lo pueda llevar a cabo hasta antes de esa audiencia. Sin embargo, el penalista Javier Andrade cuenta que Azuero aún puede someterse a este beneficio procesal, mediante la cual no se necesita llegar a juicio, pues no se ha agotado la etapa de evaluación y preparatoria. Entonces, todavía es oportuno el solicitar un procedimiento abreviado. Informó Marilyn Jaramillo. Daniel Mendoza podría recibir un nuevo beneficio, pues de la sentencia de 4 años, 2 meses, solo podría estar en prisión únicamente 2 años, 6 meses. El resto de la pena cumpliría en libertad al acogerse al régimen semiabierto. Le contamos. Aunque pueda sonar irónico, Daniel Mendoza inicia beneficiándose con una pena privativa de la libertad de 4 años, 2 meses, al someterse al procedimiento abreviado declarándose culpable. Y sin duda se puede decir que se beneficia, porque por el delito que cometió delincuencia organizada, la cárcel lo pudo haber acogido por 10 años, pero ahí no termina todo. Luego vienen las rebajas de pena por el régimen abierto o semiabierto, es decir, si usted cumple el 60% de la pena, digamos que usted le condenan a 50 meses, si usted ya cumple 30 meses en el régimen cerrado, puede ir al régimen semiabierto. Es decir, en 2 años, 6 meses, Mendoza nuevamente estaría gozando de su libertad. Podría cumplir el resto de la pena en procesos de rehabilitación tendientes a la inclusión y reinserción social. El profesional del derecho Rafael Ollarte tiene reparos. Ciertamente la legislación ecuatoriana en esa materia es promotora de la corrupción. ¿Por qué razón? La gente está viendo que de los pocos casos en los cuales se lograría una eventual sentencia condenatoria, la sentencia condenatoria de suyo va a ser baja, y que si a esto usted suma una rebaja de penas, vea, una persona que ha cometido actos de corrupción en menos de 3 años está fuera. Una realidad, aunque para muchos resulte amarga, que se debe respetar.
precisamente porque la ley lo contempla, como hace referencia el constitucionalista Gustavo Medina. Hay que distinguir entre el aspecto doctrinario, que resulta discutible ese beneficio porque ubica en diferente posición a quienes resultan indiciados o procesados por el mismo delito. Y que no nos coja por sorpresa que en poco tiempo Mendoza podría estar ocupando nuevamente un cargo público. Mientras no haya una reforma de la ley, ese privilegio existe. Informó Héctor Romero. Vamos a un corte comercial. Al retornar les contamos que la Comisión de Justicia recibió del Ejecutivo avances de las reformas a las leyes anticorrupción. Tenemos los detalles al volver. Gracias por seguir en nuestra sintonía aquí en El Comercio TV. La secretaria jurídica de la Presidencia de la República presentó ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional los alcances a los proyectos de ley que buscan reformar el Código Orgánico Integral Penal y la Ley de Contratación Pública. Las iniciativas fueron presentadas de manera respectiva en marzo y mayo del 2020. Una reforma sustantiva. Si bien los proyectos fueron entregados durante los primeros 5 meses de 2020, los mismos también se presentan como uno de los compromisos acordados con el Fondo Monetario Internacional en octubre. Se demanda que antes de culminar este año se aprueben medidas de transparencia. Eso se traduce en una ley anticorrupción. Tenemos el proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, que son justamente para sancionar la corrupción, pero en procesos de contratación pública de emergencia. Como parte de las propuestas incorporan conceptos de reforma a la concusión. El mismo se direcciona al beneficio inmaterial indebido. Otro de los cambios acierta al tráfico de influencias. Eso en el artículo 2 y 3. El artículo 6 también muestra modificaciones. En el artículo 6, más bien, incorpora el soborno en el sector privado, contenido en el artículo 21 de la Convención y más bien contribuye a eliminar ciertas lagunas que existen en la legislación vigente. Mediante la modificación de los cuerpos legales, además se plantea sancionar delitos contra la administración pública, para la detección temprana de actos ilegales. Para el efecto se busca articular el sistema de contratación pública reformando el artículo 106 de la ley del CERCOP. Ahí es donde el CERCOP podrá suspender los procedimientos de contratación en los cuales exista vinculación según lo definido en esta ley, y la entidad contratante descalificará inclusive a los proveedores participantes en los procedimientos de contratación pública si se hallaren vinculaciones según lo definido con esta ley. En las próximas horas, a decir del presidente de la Comisión de Justicia, José Serrano, los informes borradores respecto a la Ley de Prevención del Contrabando y Anticorrupción estarían terminadas. Las mismas unifican 11 proyectos. Informó Javier Rosero. 7 de la mañana y 17 minutos, emisión de este día 12 de noviembre aquí en El Comercio TV. Tiempo de recibir desde Washington. Nos hemos comunicado ya con el presidente de la Cámara de Industrias y Producción, Pablo Zambrano. Pues señor Zambrano, buenos días. Desde la matriz en Quito de Televicentro le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Placer verle y creo que hay buenas noticias. Muchísimas gracias, Roberto. Un gusto estar con usted y también con la audiencia de Televicentro. Señor Zambrano, ¿qué opinión y sentir tiene como gremio sobre el anuncio del ministro Ontaneda que para abrir ya la posible ruta que se tiene en este nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos? Mire, yo creo que es muy importante recuperar el tiempo perdido. Ecuador y Estados Unidos han mantenido una relación bicentenaria de más de 200 años y en el tema comercial específicamente, para irnos a los últimos 20 años de historia, Ecuador empezó esta negociación hace muchos años atrás junto con Colombia y con Perú. Lamentablemente no se llegó a concretar con nuestro país, pero vemos cómo nuestros vecinos, Colombia, Perú, después ya otros países más cercanos de la región como Chile y toda Centroamérica y México tienen acuerdos comerciales con los Estados Unidos. Ecuador es el único país en la costa occidental del continente americano, en la costa pacífica, que no lo tiene. Entonces es una tarea pendiente porque un acuerdo comercial representa una oportunidad para que el sector privado pueda planificar, pueda hacer inversiones y lo más importante, Roberto y amigos, podamos tener una esperanza y un horizonte para recuperar la economía, recuperar el empleo que es tan importante en estos momentos. Señor Zambrano, hablemos de cosas positivas. ¿Qué resultado se dio, evidentemente, con las reuniones bilaterales que tuvieron ustedes allá en Washington? Esta es la tercera reunión del Consejo de Inversiones y Comercio, del TIC, como son las siglas en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Correcto. Que ya hemos mantenido algunos acompañamientos como sector privado en este sentido
Y lo bueno es que existe una muy importante imagen del país para poder continuar con esto. Este tema es fundamental. La relación bilateral se ha fructificado, se ha mejorado en los últimos años y este diálogo es muy positivo porque lo que vamos a encontrar entonces es una oportunidad. ¿Y qué oportunidad? Me permito dar algunas cifras. Estados Unidos es un país que tiene 330 millones de habitantes. La renta per cápita, es decir, la capacidad de consumo de los estadounidenses es de $60,000 al año. Por lo tanto, productos de estrella como el cacao, las flores, el pescado, los camarones y en el sector industrial que yo represento, los tableros de madera, los textiles, el tema del aluminio, entre otros sectores, van a tener oportunidades inmensas. Y yo creo que el tratado con Estados Unidos nos permitirá, por ejemplo, Roberto, que en provincias de la Sierra Central podamos generar sembríos muy importantes de alimentos para poder exportar a este mercado que es tan grande en los Estados Unidos. ¿Esto qué va a permitir entonces? Generar encadenamientos productivos y lo que nosotros denominamos desde la Cámara de Industrias y Producción un ecosistema del bienestar en el cual las grandes empresas vayan encadenando dentro de su sistema productivo a los micro, medianos y pequeños. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para transportar más productos vamos a requerir de transportistas, vamos a requerir de personas que estén trabajando en toda la cadena de valor y la cadena productiva. Esto creo que es algo fundamental, así es que ese buen ánimo lo hemos vivido en esta tercera jornada que ya se cerró el día de ayer en la tarde. Los retos, sin duda, son enormes. ¿Cómo hacernos competitivos para que nuestro producto esté en las perchas? Muchos de estos, con los acuerdos que tenemos allá en Europa, todavía le dificulta a la industria ecuatoriana. Es fundamental que trabajemos en una agenda de competitividad. Nosotros, dentro del sector productivo, estamos haciendo un estudio como Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador para el desarrollo de empresas sostenibles. Este estudio, Roberto, lo vamos a tener listo ya a finales del mes de noviembre, inicios del mes de diciembre, y nosotros lo que queremos hacer es proponerlo a los candidatos presidenciales, a los candidatos a la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para tener una hoja de ruta. El estudio de empresas sostenibles lo estamos haciendo con el auspicio de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué es una empresa sostenible? Para que el público un poco nos comprenda, es un tema muy interesante, es un concepto muy profundo. La empresa privada es la generadora de inversiones y al generar inversiones genera desarrollo productivo y lo más importante, empleo. Entonces, 9 de cada 10 empleos los genera el sector privado, por eso tenemos que fomentar que hayan más empresas, porque mientras más empresas, más unidades productivas existen, más empleo se va a generar en el país. Señor Zambrano, básicamente, para que entienda la ciudadanía que nos está viendo, los beneficios para los productos son los que ya hemos hablado. ¿Cuáles son los nuevos productos que se van a beneficiar con esto? Muy importante. Existen más de 800 ítems que exportamos a los Estados Unidos y que en este momento pagan aranceles, Roberto. Por eso entonces el acuerdo comercial es fundamental, para que no solamente los productos de estrella que tenemos que seguirlos fundamentando y tenemos que seguirlos exportando puedan salir hacia Estados Unidos. Sin duda. También esos 800 productos en general puedan ser beneficiados porque ahí hay una gran cantidad de encadenamientos productivos. Nosotros desde el sector privado llamamos tejido empresarial. ¿Y por qué se llama tejido empresarial? Porque justamente esto es una red de contactos y una red de producción que va desde el micro al pequeño y al mediano. Y me permito poner un ejemplo muy coloquial ahora que estamos desayunando, gracias a Dios. La taza de leche que estamos tomando o el vasito de jugo que nos estamos tomando tiene atrás toda una cadena productiva que empieza en el campo, con quien cultiva el campo, con quien siembra los productos. Después de estos productos son procesados, son transportados, son industrializados y finalmente son comercializados. Entonces, esa es la ventaja de generar un ecosistema del bienestar y un ecosistema productivo que nos permita beneficiarnos absolutamente a todos. Yo me hago esa reflexión. ¿A quién beneficia un acuerdo comercial con Estados Unidos? No beneficia a una empresa o a un sector. Nos beneficia a los 17 millones de ecuatorianos que tenemos que ver oportunidades para desarrollar y tenemos que decir claro y fuerte, sí se puede, sí podemos. Así como en el deporte apoyamos a nuestros campeones, también tenemos que apoyar a estos inversionistas, a estos empresarios que queremos nosotros dejar una huella positiva en el Ecuador y ponernos la camiseta amarillo, azul y rojo para sacar adelante al país.
Para que se entienda un poco más, señor Zambrano, porque realmente la ciudadanía en números no tiene por qué saberlo, pero es interesante saber cómo está la realidad de la industria en este momento con el acuerdo y qué han proyectado ustedes ya con la firma total de este acuerdo. Muy importante la pregunta. La industria, ¿qué le aporta a la economía del país? Aproximadamente, tradicionalmente le aportaba el 12, el 13% de todo lo que se producía en el país, le aportaba a la economía nacional. Eso lamentablemente en los últimos años ha ido bajando. Lo que nosotros queremos entonces es encontrar oportunidades para hacer la transformación productiva de las materias primas y poder exportarlas a Estados Unidos como bienes terminados. En pocas palabras, ¿qué es lo que queremos, no es cierto? Que importemos ciertas materias primas, acá se las transforme, dando empleo a los ecuatorianos y esos productos ya procesados podamos exportarlos. Le voy a poner un ejemplo muy fácil, ¿no, Roberto? Los tableros de madera para la construcción de muebles, de anaqueles, de armarios, tienen una oportunidad inmensa en un mercado de 330 millones de habitantes. ¿Qué hay acá en el Ecuador? Empresas conscientes que trabajan, hacen inversiones y se proyectan hacia ese futuro. O, por ejemplo, los textiles. Los textiles, la ropa deportiva de mujer. Los dos casos que le estoy poniendo, no quiero decir los nombres de las empresas, pero son casos verdaderos. ¿No es cierto? Resulta que ahora, obviamente, las mujeres para hacer el deporte necesitan prendas que sean sanas, que sean útiles, a precios convenientes. Hay empresas ecuatorianas que lo están haciendo y pueden exportar hacia ese mercado de 330 millones de personas, en los cuales entonces hay 170 millones de mujeres. Por eso entonces la oportunidad que se nos abre es absolutamente grande en distintos sectores industriales para que nosotros podamos subir ese aporte que hace la industria a la economía en el país. Hay que pensar en grande y hay que ver el bosque y no solamente el árbol individual. Le iba a decir, le noto muy optimista, señor Zambrano. Ahora también hay amenazas. ¿Cuáles son las amenazas que tenemos? Muy importante, Roberto. Hay lo que se denominan sectores sensibles en la economía nacional. Sin duda, no podemos nosotros decir que todo está bien y todo está perfecto. ¿Qué hay que hacer con los sectores sensibles? En primer lugar, hay que identificarlos. En segundo lugar, hay que utilizar las herramientas comerciales que establecen los tratados internacionales, la legislación a nivel mundial, como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio, y también la negociación 1 a 1 bilateral para poder establecer un periodo de desgravación paulatino. En palabras sencillas, para que los productos que tienen sensibilidades en el Ecuador no sean invadidos, digámoslo así, desde afuera. Correcto. Lo que hay que hacer es utilizar una negociación adecuada, siempre en beneficio de los intereses de los 17 millones de ecuatorianos. Entonces, lo importante es que estamos dando pasos cada vez más sólidos para poder continuar con esta negociación que recién está empezando. Lo que se ha logrado, lo que se está logrando es lo que se denomina un acuerdo de primera fase que nos va a permitir facilitar el comercio, que nos va a permitir hacer un análisis de cómo quitar la tramitología, de cómo quitar las trabas que existen para el comercio. Pero tenemos que trabajar en seguridad jurídica, tenemos que trabajar en competitividad, tenemos que trabajar en solución de controversias, por ejemplo, a través del arbitraje internacional. Y hay tareas pendientes internas en el Ecuador que nosotros, desde el sector privado, desde la Cámara de Industrias y Producción y la Federación Nacional de Industrias del Ecuador, estamos dispuestos absolutamente a apoyar al país, a generar opciones, a hacer estudios, a hacer análisis, a hacer propuestas y trabajar en conjunto, arrimando el hombro todos los ecuatorianos, porque tenemos que salir adelante. Quiero darle también un par de cifras que son complicadas, Roberto. Adelante, adelante. En primer lugar, la economía nacional en este año 2020 va a decrecer en 2 dígitos, es decir, más del 10%, será del 11, el 12%, y esto es muy grave porque nos va a dejar muy golpeada la crisis del COVID. Y en segundo lugar, como consecuencia de la crisis económica, hay una crisis en el empleo y eso lo vemos absolutamente todos los días. Por lo tanto, el optimismo nos viene de esta posibilidad que hay del acuerdo comercial para ir reactivando poco a poco ese tejido productivo, para ir reactivando las inversiones. Y que si es que yo tengo un negocio pequeño, los televidentes que nos están viendo tienen un negocio pequeño, un negocio mediano, ver cómo pueden ellos encadenarse a otros negocios para hacer exportaciones y exportadores. No nos olvidemos que hay una experiencia exitosa que es el acuerdo con la Unión Europea, cuyos mayores beneficiarios son los micro, pequeños y medianos productores que se focalizaron justamente en vender más y mejor a la Unión Europea productos de calidad
Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, lograr una verdadera transformación del tejido productivo, siempre siendo positivos, siempre siendo realistas y obviamente tomando todos los reparos en la negociación que está empezando. Te voy a hacer una pregunta complicada. ¿No tenemos un poco de miedo que nos suceda como tenemos con el acuerdo con China y que de repente nos invadan todos los productos a un precio mucho más bajo y la población diga, bueno, yo prefiero el producto más barato que el local? Es interesante, es la dicotomía del comercio. Primero, con China no tenemos un acuerdo. Muchos productos chinos que vemos en la calle, estimado Roberto y estimados amigos, son de contrabando. Y yo sí quiero advertirle a la ciudadanía, no fomentemos las cadenas de contrabando. Compremos los productos en tiendas verdaderas, compremos los productos pidiendo una factura, pidiendo una nota de venta, porque el rato en que fomentamos el contrabando y vemos varios productos chinos que están en la calle, lo que estamos haciendo es afectando a la industria nacional y eso no podemos permitir. Entonces, estos productos que se negocien con Estados Unidos, lo que tiene que hacer justamente es ver la calidad del producto y las condiciones en las cuales tienen que entrar al Ecuador. El tema comercial es importantísimo para el desarrollo de los países. No existe ninguna economía en el mundo que pueda autoabastecerse a sí mismo o pueda vender a sí mismo. Y más bien lo que hay que hacer es buscar esas oportunidades, que sí las hay, Roberto, para poder sacar adelante a la industria nacional, a la agricultura nacional. Ecuador es un país que tiene distintos suelos climáticos, es un país privilegiado, tenemos 12 horas de luz al día, tenemos las mejores rosas del mundo, tenemos el mejor camarón del mundo, el mejor banano del mundo, tenemos textiles de calidad, tenemos tableros de madera, tenemos productos industrializados que sí los enviamos a distintos mercados, entonces tenemos que potencializar esto y no tenerle miedo a la competencia. Yo creo que la competencia es buena porque nos obliga a cada uno de nosotros en distintos sentidos. La competencia en todos los ámbitos, en el tema industrial, en el tema profesional, nos obliga a prepararnos más, a ser estratégicos y lo más importante, a ser más productivos. Te voy a hacer otra pregunta así de esas extrañas pero válida. Entonces, ¿cuál sería el mejor acuerdo que tendríamos que lograr desde el criterio de ustedes, los industriales? El mejor acuerdo que nosotros podríamos lograr es que exista esta posibilidad del intercambio comercial identificando los sectores sensibles, dándoles un tiempo mayor para que puedan justamente mejorar su competitividad. Pero también internamente yo sí quiero hacer un llamado a los candidatos presidenciales y a los candidatos a la Asamblea en que tenemos que ser pragmáticos. El momento que vive el país es un momento muy difícil, muy complicado, y lo que nosotros tenemos que hacer como ecuatorianos es ver las mejores soluciones. Yo sí quisiera que acá todos nos pongamos la bandera amarillo, azul y rojo. Pongamos el interés general del Ecuador acá arriba y no caigamos en ese individualismo que es propio del ser humano. Todos los seres humanos en un momento determinado somos individualistas. Más aún el tema de la política, ¿no es cierto? Hace que solamente mi partido, solamente mis amigos... Por favor, les pido yo y hago este llamado abierto al diálogo para que podamos justamente sentarnos, conversar. Yo estoy contactándome con los candidatos presidenciales, con los candidatos a la Asamblea para presentarles este plan y proponerles y hacerles el llamado a trabajar todos juntos por el Ecuador. Señor Zambrano, dos preguntas finales que no tienen nada que ver en este punto de lo que hemos hablado. Más bien felicitaciones con esto que se está logrando luego de tantos y tantos años. Pero hay algunos temas que también hay que toparlos. El proyecto de ley orgánica para la racionalización y la reutilización y reciclaje del plástico de uso comercial aprobado genera reacciones. ¿Qué criterios tienes desde las cámaras? Es muy importante. La industria del plástico es parte, obviamente, de la Cámara de Industrias y Producción de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador. Nosotros estamos muy conscientes en que tenemos que entrar en una lógica, por ejemplo, de reciclaje, en una lógica de economía circular, en una lógica de responsabilidad en el consumo. Por eso nosotros consideramos que tiene que darse un plazo, ¿no es cierto?, que está previsto en la ley para hacer esa transformación y poder utilizar dentro de los procesos de fabricación de bolsas de plástico todo el tema del reciclaje y todo el tema de la economía circular. Eso es un tema de conciencia con el mundo que nosotros estamos absolutamente comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible. Hay que hacer campañas para que la gente entre en conciencia también, señor Zambrano. Sin duda. ¿Y sabe qué tenemos que hacer, Roberto? Lo que mis hijos hicieron hace 10, 12 años en mi casa. Ya son grandecitos, pero empezamos a separar los residuos en casa. Y entonces lo que hacemos es reciclamos, separamos los residuos, plásticos, papel, desperdicios orgánicos
y cada uno de esos temas los vamos manejando y administrando de la mejor manera. Eso tenemos que hacer en nuestras casas, comprometernos con el medio ambiente. Y finalmente, en medio de la pandemia, ¿cómo está la industria? Y estamos a la parte final del año. ¿Cuál ha sido el resultado? Hay que hacer las evaluaciones. Ya nos dijo que vamos a decrecer y eso nos habían dicho también las autoridades. Pero en general, ustedes como representantes de la industria, ¿cuál es el sentir y cómo se proyecta el 2021? Mire, yo creo que una reflexión importante es que durante la pandemia, gracias a Dios, yo soy creyente, gracias a Dios y al esfuerzo de los industriales ecuatorianos, no hemos tenido ni un solo día de desabastecimientos. Hemos tenido alimentos, hemos tenido medicinas, hemos tenido bebidas, hemos tenido implementos de limpieza que son tan importantes durante esta pandemia. Y eso ha sido por el esfuerzo que le hemos puesto desde el sector privado por el Ecuador. ¿Cómo estamos viendo que termine el año? Sin duda, este ha sido el año más duro, más retador en la historia del Ecuador, en la historia económica del país. No hemos tenido un año tan difícil como este. Por lo tanto, en el año 2021, lo que esperamos es que exista una recuperación económica, una recuperación paulatina, una recuperación del consumo responsable. Nuevamente, esta palabra creo que es algo fundamental. Tenemos que priorizar ahora nuestros gastos, la ciudadanía, todos tenemos que priorizar nuestros gastos y por eso es que las empresas tenemos que conocer de mejor manera a nuestros consumidores, ofrecerles productos de calidad y lo más importante, satisfacer las necesidades de todos. El sector productivo ecuatoriano está comprometido con el desarrollo del país y lo más importante, queremos proyectarnos hacia un futuro para dar esperanza a los jóvenes, para dar esperanza a la ciudadanía de tener un trabajo digno, que esa es la mejor manera de salir adelante, trabajando honradamente por nuestro país, bajo los más altos principios de la ética. Desde Washington, Pablo Zambrano, el presidente de la Cámara de Industrias y Producción, conversando acá en la señal de Televicentro. Señor Zambrano, éxitos en las gestiones, un buen día. Muchísimas gracias, muy buenos días. Tiempo de una pausa acá en el Comercio TV, ya venimos con más. Continuamos con más información aquí en el Comercio TV. Por decreto presidencial, la reducción del 50% de los salarios del primer mandatario, vicepresidente y ministros quedó sin efecto. Ahora solo se restará el 16.66%, al igual que el resto de funcionarios públicos. La reducción del 50% de los sueldos de presidente, vicepresidente y ministros ya no tendrá efecto luego de que el Ejecutivo, a través del decreto 1184, derogara dicha disposición. Estaba sucediendo que algunas escalas inferiores, por el descuento del superior, estaban ganando más que el jefe, pongámoslo así, y esto creaba una distorsión. No podemos nosotros emitir un criterio de que es justo o es injusto. Lo que podemos señalar es de que es arbitrario un descuento que se lo haga de manera unilateral. La disminución del 50% de dichos salarios, que pretendía alcanzarse hasta mayo del 2021, serviría como ayuda ante la crisis económica generada por la pandemia. La nueva disposición es acogerse a la reducción del 16.66%, conforme lo establece la jornada especial diferenciada, que rige también para 229.602 funcionarios públicos. Es el momento también de tomar en cuenta de que los descuentos que se están haciendo a todo el sector público deberían modificarse en base de la equidad. Más descuentos a los que más ganan y menos a los que menos ganan. Recordemos que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, entre otros, no tienen ese descuento. Mi pregunta es, ¿son servidores públicos o tienen otra categoría? Entonces allí está la situación de discriminación que existe. A decir del gobierno, la meta en un inicio era alcanzar una reducción de masa salarial de 980 millones de dólares. De enero al 13 de octubre, la reducción habría sido de 447 millones. Informó Valeria Navarro. Preste atención. Por unanimidad, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley que prohíbe la remoción de los servidores públicos por mora con instituciones del Estado. La ley además determina que en caso de una persona que mantiene deudas en las instituciones del Estado y pretende ingresar al sector público, podrá hacer convenios de pago previo a su ingreso laboral. Esta propuesta de ley irá al Ejecutivo para su sanción u objeción. Solo una junta receptora de votos se instalará en cada aula de las instituciones educativas que sirven de recintos electorales para los comicios con el fin de mantener el distanciamiento social. Veamos.
Nada de esto podrá suceder al menos el 7 de febrero de 2021. Los electores deberán hacer fila y mantener la distancia. Nadie podrá votar sin mascarilla. En la entrada de los recintos no se tomará temperatura y no se utilizará el gel. Entre otras cosas, entendemos para permitir que haya un flujo rápido. Tampoco se aplicará un límite en el aforo, como sucede en establecimientos comerciales. Solo habrá una junta por cada aula. Bajar mascarilla, mostrar la identificación. Luego de eso se le entregará la respectiva documentación, irá hacia los biombos. Los biombos en este caso ya no van a ser del material de cartón. Luego depositarán en la respectiva urna su voto, seguirán al retiro de la papeleta de votación. En 2019 hubo 465 recintos electorales. Para el próximo 2021, 69 más. Que los miembros de juntas receptoras del voto se cambiarán las mascarillas durante el transcurso del día en 2 ocasiones. En las aulas habrán dispositivos de limpieza. A fin de evitar aglomeraciones en los exteriores de los planteles, coordinan acciones con el COE cantonal. ¿Cómo van a estar distribuidos la cuantificación de electores por cada uno de los distritos, por cada una de las localidades? Pero estamos en el tema y pronto estaremos haciendo una práctica. Informó Jorge Escobar. Y por unanimidad, el Consejo Nacional Electoral aprobó la optimización de $23 millones para las elecciones del 2021. El presupuesto inicial fue de $114.317.000, pero con la reducción del presupuesto, este queda en 91 millones fijados para los comicios del próximo año. La decisión se adapta basados en la realidad del país. Asimismo, el Pleno del CNE implementará un conteo rápido de los resultados electorales de los binomios presidenciales. La suspensión de servicios básicos por planilla sin pagar volvería desde este 14 de noviembre, una vez que vence el plazo de 60 días posteriores del estado de excepción. De su parte, la Corporación Nacional de Electricidad de Guayaquil señala que primero procederá a notificar a quienes se encuentren en mora. Veamos. Fabio Gobea es microempresario. Visitó las instalaciones de la empresa eléctrica en Guayaquil. Buscaba establecer convenios para el pago de planillas de energía que se encuentran vencidas. Teme que después del 13 de noviembre suspendan el servicio en su negocio. Mis clientes recién me van a empezar a pagar, unos con suerte cobraré en diciembre y otros me empezarán a pagar a partir de enero hasta febrero. Y en cambio yo ya tengo que venir a arreglar porque si no ya me dicen que la próxima semana me cortan. De su parte, CENEL Guayaquil asegura que desde este 16 de noviembre no procederán a cortar el servicio en forma directa. Para ello darán paso al proceso que inicia con la respectiva notificación. Nosotros que vamos a revisar en primer lugar son los que tienen deudas antes de la pandemia. También ellos pueden acceder a convenios de pago. Lógicamente esos convenios que son antes de la pandemia serían con intereses. El funcionario detalló que en el marco de la ley humanitaria se otorgó ciertas ayudas para que la ciudadanía cumpla con el pago de servicios básicos. Uno de ellos fue la compensación y el otro es el hecho de facilitar los pagos mediante convenios. Para eso lo que se ha hecho es automáticamente convenios por 12 meses en las planillas. Una vez que se cumpla con el procedimiento respectivo y no exista respuesta de parte del usuario del servicio, procederían a la segunda fase que sí incluye una suspensión. En el caso que no haya una respuesta, podría empezarse cortes a partir de fines de noviembre, primeros días de diciembre. Informó José Morales.